Hola, buenas noches. Mi nombre es Jenny Castela de Kaiser University, de la División Latina. Esta es la clase de Accounting for Decision Making con el doctor Aníbal Báez Díaz. En la semana 12 nos presenta un trabajo de una compañía de jardinería o de paisajismo, en el cual se nos pide que supongamos que al iniciar el negocio de jardinería tenemos una camioneta vieja que ya se ha pagado por completo. Se utiliza un almacén de los padres para guardar la camioneta y otro equipo del almacén. Además se almacena los árboles, los arbustos y las plantas, que es nuestro material que vendemos. También se nos pide que supongamos que los padres no nos cobran el almacén ni el terreno por los primeros 2 años. También que su madre hace las labores de secretaria contestando llamadas, y que también atiende a los clientes, y que en el segundo año también cobrará su trabajo. Se nos pregunta, ¿en el precio de los servicios como paisajista debe incluir algún costo asociado con el camión granero, el terreno y los servicios de su madre al calcular los costos total del servicio? Quiero decir que yo estoy a favor de que aquellos costos se estimen desde el mismo momento de la creación en la constitución de la compañía, o que en el momento que desarrolle su objeto social, que es el momento que hace su primera venta. Estoy a favor porque si no toma estos costos, pues los costos del negocio estarían subestimados y puede ocasionar que se distorsione el precio de venta. Esto pues afectaría mi rentabilidad del negocio para el futuro, por supuesto que sí. Digamos que el negocio de pasajismo es en conclusión, estoy a favor de que esos costos se tomen en la actualidad. El pasajismo es una actividad destinada para modificar características visibles, físicas, anímicas en un espacio rural o urbano. Entonces eso tiene que ver con un negocio de la flora y fauna, y el paisajismo es una ciencia que pues requiere una planificación, una creatividad, una organización y una imaginación muy grande. Ese es el tipo de negocio que tiene nuestro cliente. También pues quería decir que la contabilidad administrativa tiene pues como objetivo una función de calificación hacia el futuro. Es totalmente subjetiva. Solucionamos posibles problemas que puedan haber en el rendimiento de la operatividad del negocio. Hacemos cálculos y estimaciones en nuestra contabilidad administrativa. Hacemos informes detallados de nuestras ganancias. Hacemos pues informes operacionales directamente. No tenemos que acogernos a las regulaciones de las normas internacionales como NIF en nuestros países, o GAF como se utiliza en los Estados Unidos. Nos ubicamos en las operaciones para generar ganancias. Hacemos provisiones pues orientadas para las ganancias, y no tenemos una fecha de presentación, tal vez como lo hacen la contabilidad financiera. Entonces estamos dentro de este ámbito y dentro de esta jerga de la contabilidad administrativa. Se nos pregunta entonces si el carro debemos estimarlo. Pues el carro, como ya está usado completamente, no puede haber una depreciación del vehículo porque él ya es viejo. O sea, eso es un carro que únicamente nos da el servicio, pero no habría un gasto fijo en él. Vamos a empezar primero con los costos variables. Tenemos unos costos variables que tienen que ver con la mano de obra directa, con nuestro material directo, que serían nuestros arbustos, árboles y plantas, con nuestros vitaminas para con los arbustos, árboles y plantas, material directo. Mano de obra directa, tenemos el trabajador agricultor, que es aquel que no está dentro del ejercicio, pero debemos estimar un empleado que está directamente en la agricultura y que tiene que estar en el sembrado para poder obtener árboles, arbustos y plantas.
Tenemos costos indirectos como el abono de tierra o fertilizantes. Y tenemos nuestros costos fijos. Entonces vamos aquí. En los costos fijos tenemos la depreciación, pero en el carro no se puede utilizar depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es aquel costo que se va depreciando de acuerdo a su vida útil en nuestro PIG. Y por ejemplo, para terrenos 10 años y para vehículos son 5. En este caso, este es un vehículo que tiene 10 años y no va a tener un gasto fijo de depreciación. Tenemos un contrato de arrendamiento de terreno, que es un gasto fijo, un costo fijo. Tenemos contratos del terreno. En este contrato de terreno pues va a haber un contrato de arrendamiento. Y tenemos también unos gastos fijos que son los seguros del terreno. El terreno, porque lo vamos a usufructuar, tiene que haber un terreno de cosecha. También tenemos un seguro del almacén. Para poder funcionar el almacén tenemos que tener un seguro para salvaguardar todos los objetos que tenemos adentro, más que tenemos la maquinaria, todo tenemos nuestra maquinaria, nuestro carro y todo nuestro elemento en el almacén. Tenemos a la señora madre, que es la secretaria asistente, es un gasto fijo por salario. Tenemos también un gasto de salario, un costo fijo de salario por el conductor del vehículo. Entonces hay dos que no están estimados en el ejemplo, que es el del vehículo, el conductor del vehículo y el agricultor. Como tenemos un hecho cierto de 2 años, al tercer año se va a cobrar, pero vamos a traer el valor presente. Pero como va a haber un proceso de sucesión, porque en algún momento él va a llegar a ser dueño de la propiedad, en ese proceso de sucesión, en el momento en que mueran sus padres, el terreno y el almacén va a ser parte de sus activos. En ese momento va a haber depreciación únicamente del almacén, más no del terreno. Pero una gran pregunta es, si suponiendo que sus padres mueren 5 años después, no se puede ir retroactivamente en la depreciación que ya se haya utilizado el almacén por 5 años. El momento en que entra él como dueño de la propiedad, su depreciación será a futuro, retrospectivo, pero no podrá ser retroactivo aluciendo de que ya usó la propiedad o tuvo en arrendamiento la misma propiedad por unos años anteriores. Dentro de este orden de ideas, también pues quiero anexar que como nuestro cliente está en un negocio de agricultura, debe tener pues identificados los perfiles de la disponibilidad de un agua segura de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas como las buenas prácticas manufactureras son regulaciones que se dan a nivel internacional y que se deben cumplir. En este caso son buenas prácticas agrícolas. Debe conocer los tipos de placas, enfermedades, melazas existentes, características climáticas de la unidad productiva, para nuestro cliente será importante, tipo de placas, enfermedades, posibles fuentes de contaminación provenientes del terreno, una adecuación de terrenos, un estudio de terrenos si es que quiere diversificar sus ingresos, la historia del suelo, debe tener un dibujo del mapa de la unidad productiva, porque no todos los terrenos son iguales. Invertir en un análisis de las características del suelo, una asesoría técnica de ingeniero de alimentos si es que quiere diversificarse, y definitivamente tratar de que nuestro cliente paisajista no trate de utilizar terrenos que se utilicen con otro tipo de agriculturas o costumbres que puedan tener en esa región. En los contratos, definitivamente puede haber rescisión del contrato si es que no se cumple con el seguro, si es que el dueño, a pesar de ser su padre, ve que no se utiliza el terreno para tales fines. Entonces, dentro de este orden de ideas, eso es todo lo que podemos decir o añadir. Pido disculpas por la voz, por el asunto de la traqueostomía, y trataremos de dar pues un mejor sonido a nuestro video.
Eso es todo por hoy.